Bien, chicos, buen día con todos. Les saluda el profesor Álvaro. Vamos a empezar con la clase de álgebra del día de hoy. Nuestro tema, funciones, el estudio de las funciones. Ya me voy a apoyar en este material que encontré por ahí, ¿ya? Funciones reales, ¿no? Objetivos, aprender la definición de función y sus elementos, calcular el dominio y rango de una función y resolver problemas con el apoyo teórico, ¿no? Bueno, funciones reales. ¿Qué es una función? Entendamos, necesitamos aprender qué es una función. En matemáticas, el concepto de función constituye, dice, una de las herramientas más poderosas para describir los fenómenos. Por ejemplo, el movimiento, ¿no? El movimiento de un cuerpo se puede describir a través de un gráfico, ¿no? Por ejemplo, nosotros en física hemos estudiado la ley de Ohm, ¿no? Brevemente, ¿no? Pero la ley de Ohm también se puede representar como una gráfica dentro de un plano cartesiano. Y eso es obviamente una función. Las funciones expresan dependencia. Pueden referirse a situaciones cotidianas como por ejemplo la cuenta en el recibo de agua en cada mes depende de la cantidad de metros cúbicos consumidos. Claro que sí, yo creo que al menos algunos de ustedes se han podido percatar, ¿no? De eso, de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que consumimos, pueden ser 12, 14, 16, 18, y depende de eso, pues te hacen pues obviamente el respectivo cobro, ¿no? El costo por usar una cabina de internet depende de su duración, ¿no? Esa gente que siempre anda ahí, bueno, en las cabinas, los que, bueno, aunque muchos ya tienen en casa, pues, ¿no? Sus máquinas, sus computadoras. La sombra proyectada por un edificio depende de su altura, ¿no? Miren, la sombra producida por este edificio, muy, bueno, es un rascacielos, pero la sombra depende de la altura del edificio y dependerá también, ¿no? De la hora del día, ¿no? Entonces hay varios factores que afectan, por ejemplo, la altura. Entonces, una función, como dice acá, expresa dependencia. Depende de algo. En el caso del recibo, depende de la cantidad de metros cúbicos consumidos. En el caso del costo de una cabina de internet, depende de cuánto tiempo se haya alquilado. Y la sombra proyectada depende de la altura del edificio y dependerá también del tiempo, ¿no? Porque no va a mantener una altura siempre de todo el mismo día, ¿no? Va a ir variando, depende del tiempo. Definiciones previas. Tenemos que entender lo que es un par ordenado. Es una representación matemática que involucra un orden y consta de dos elementos. Mira, este es un par ordenado, primera y segunda componente, ¿no? Ejemplo 4,3 menos 1,2, en fin, teorema. Si yo tengo que este par ordenado es igual al de acá, ¿qué se concluye? De que sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes también deben ser iguales. Eso se cumple, ¿no? Por ejemplo, si x,4 es igual a 6,y, ¿qué se concluye? Que x y 6 tienen que ser iguales y que 4 e y también deben ser iguales, ¿no? Teorema bastante sencillo. Bueno, por aquí otra situación, ¿no? Producto cartesiano, también muy importante para entender lo que es una función. Un producto cartesiano, sean A y B conjuntos no vacíos. Se define el producto cartesiano de A por B así, de la siguiente manera, ¿no? A por B dice que son todos los pares ordenados que yo pueda formar, tal que X pertenece al conjunto A y, bueno, Y, ¿no? Pertenece al conjunto B. O sea, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, el conjunto A de elementos 1, 3 y 5 y el conjunto B de elementos 2 y 4, hallar A por B sería 1 con 2, 1 con, perdón, sí, pues 1 con 2, 1 con 4, 1,2, 1,4. Luego el 3 con el 2, 3 con 4, 3,2, 3,4 y luego 5 con 2 y 5 con 4. 5,2, 5,4. B por A es diferente, ¿no? B por A sería hacer lo contrario, ¿no? 2 con 1, 2 con 3, 2 con 5, ahí está. 4 con 1, 4 con 3, 4 con 5, ahí está. Y como podemos observar, A por B es diferente de B por A, no es lo mismo. Aquí lo tenemos como observación. A por B es diferente de B por A, ¿ya? Es diferente, no te olvides, por favor. Ahora, otra cosa. B por B, yo puedo hacer B por B. B por B, o sea, es como que, a ver, vamos a agregarlo aquí. Voy a colocar otra vez al conjunto B de elementos 2,4
Y yo voy a hacer esto. 2 con 2, 2 con 4. Aquí está, mira, 2 con 2, 2 con 4. 4 con 2, 4 con 4 y ahí está, ¿no? Esto es B por B. B por B, ahí lo tenemos. Y B por B, pues, puede escribirse también como B al cuadrado. El producto cartesiano B por B se define así también como B al cuadrado, ¿ya? Bien, seguimos ahí. Vamos a ver qué más podemos aprender aquí. Ya vamos a la definición de función, ¿no? Sea A, coma B, o sea, conjuntos no vacíos, a eso se refiere. Y F, ¿no? Donde F está incluido en el producto cartesiano de A por B. O sea, este F es parte del producto cartesiano, ¿ya? Mira, F es una función de A en B si se cumple algo muy importante. A cada elemento de A, me escuchen bien la definición, a cada elemento de a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Miren, a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Por ejemplo, esto es una función, mira, a ver, los elementos de A es 1, 3 y 5. A cada elemento de B le corresponde un único elemento de B. El 1 con el 2, el 3 con el 4, el 5 con el 6. Esto sí es una función. Veamos aquí. 1, 5, 2, 8, 3, 9, 4 con 9. A cada elemento de A le corresponde un único elemento. Mira, el 1 está unido al 5, el 2 al 8, el 3 al 9, el 4 al 9, ¿no? Entonces, cumple la condición. A cada elemento de A le corresponde un único elemento B. Veamos aquí. Veamos aquí. 5 está unido al 4, el 6 al 1, el 7 al 8. A cada elemento de A le corresponde un único valor. Mira, un único valor, un único valor. Si es H, sí es una función. Veamos acá. Mira, el 0 al 1, el 5 con el 2, el 8 con 2, 8 con 4. Esto no es función. ¿Por qué? Porque se supone que a cada elemento de A le corresponde un único elemento, único. 8 está unido al 2 y también al 4. O sea que el 8 está unido a dos elementos de B. Por eso es que no es función. Acá dice, ¿no? No es función. Profesor, Eh, disculpe, lo de arriba es... puede pasar, chicos, es de que a un único elemento de A le correspondan dos, ¿no? Como pueden ver ahí. No puede, eso sí no es función. Eso ya rompe la regla y eso ya no se llama función. Bueno, para que lo tengan en cuenta, chicos, ¿ya? Condición de la unicidad de una función. ¿Qué es esto? Mira, sea una función. Si x, y pertenece a la función, o sea, si este par ordenado pertenece a la función y x, z también pertenece a la función, bueno, de acuerdo a lo que hemos aprendido hace un momento, ¿no? Recuerden, no puede existir dos pares ordenados que tengan una misma primera componente. ¿Te das cuenta? La única forma de que pueda existir este par ordenado es de que y y z sean iguales. O sea, ya no estaríamos hablando de dos pares ordenados diferentes, sino del mismo par ordenado. Ejemplo, mira, ve. Sea f una función, mira, 4, m pertenece a la función y 4, menos 1 pertenece a la función. Pero no puede ser, pues, o sea, la única forma que sea posible esto es de que estas segundas componentes tengan que ser iguales. O sea, yo concluyo de que m tiene que ser menos 1 para que sea función. Mira aquí, tengo esta función, el 1,n, 3,5 y 1,6. Para que esto sea función, ¿no? Lo que tiene que pasar es que no pueden haber dos primeras componentes, ¿no? O sea, dos pares ordenados con una misma primera componente, ¿no? Lo único que puede quedar aquí es de que el n y el 6 valgan lo mismo. Es lo que queda, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, bien. Por ejemplo, ¿no? 1, 7, 2p, 2, 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, acá han puesto p menos 5, disculpen, ¿no? Y acá 1 menos p. Entonces, 2 está unido a p menos 5 y 2 está unido a 1 menos p. La única forma de que esto pueda ser posible es que estos dos pares, bueno, estos dos elementos de b sean idénticos. Si es idéntico, sí es válido. P menos 5 y 1 menos P tienen que ser iguales. Resolviendo esto, P vale 3. Dominio y rango de una función.
El dominio de una función son las primeras componentes. O sea, el dominio es 1, 3, menos 2 y 5, ¿no? Y aquí lo tenemos. 1, 3, menos 2 y 5. El rango son las segundas componentes. Aquí. O sea, el 0, el 4, el 6, el menos 7 y el 9. Ahí lo tenemos. Ya, solamente que el rango no está, no sería el, o sea, el menos 7 no es el rango, ¿no? ¿Por qué? Porque el menos 7 no está unido a ningún, a ningún elemento, no sería un elemento del rango, ¿no? Solo sería el 4, el 0, el 4, el 6 y el 9, nada más, ¿no? O en este orden, que es lo mismo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien, entonces seguimos. Vamos ya a la parte práctica, chicos. Ya. Vamos a la parte práctica, por aquí la teníamos. Acá está. Borramos lo que está en pantalla. Bien, vamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? ¿Dónde estás, parte práctica? Parte práctica. Wow, bastante teoría, chicos, ¿eh? Bastante teoría. Bien. Volvamos un ratito. Regla de correspondencia de una función, ya antes de continuar. Sea f, ¿no? Una función, ¿no? De A en B, tal que X, Y pertenece a la función. X, Y es un par ordenado o son los pares ordenados que pertenecen a la función. La regla de correspondencia de f es la igualdad que relaciona X, Y. Mira, 1 está unido al 3, el 2 está unido al 5, el 3 al 7, el 4 al 9 y así sucesivamente. ¿Qué podemos observar? Que acá tenemos números impares, 3, 5, 7, 9 y así, ¿no? Sucesivamente. O sea, es 3, mira, o sea, este 3 está acá, 3 sería igual a 2 por 1 más 1, ¿no? El 5 que está aquí es igual a 2 por 2 más 1. El 7, 2 por 3 más 1. El 9, 2 por 4 más 1. O sea, en otras palabras, esto es el f de 1. Esto es el f de 2. Esto es el f de 3. Esto es el f de 4. Y yo concluyo, ¿no? Armo la regla de correspondencia. F de x sería igual a 2 por x más 1. Esta es la regla. Y esto es lo que también tendríamos nosotros, o tenemos que aprender a armar, ¿no? Armar la regla de correspondencia de una función. A veces vamos a tener algunos datos, ¿no? Y con esos datos tenemos que construir. Entonces dice acá, la regla de correspondencia de f también se puede escribir como f de x igual a 2x más 1. Como puedes observar ahí. ¿Ya? Entonces nosotros podemos construir la regla de correspondencia de una función. Función real de variable real, sea la función f, ¿no? Donde f es a en b, f es una función real de variable real si a y b son subconjuntos de R. Ejemplo, ¿no? Digamos la función, ¿no? La función que se encuentra, bueno, que es este intervalo, ¿no? En R. A cada valor de x, le va a corresponder esto. O sea, esta es su regla de correspondencia, mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, esto que está aquí, esto representa el dominio de la función, ¿no? Y la función justamente es esta, ¿no? Con regla de correspondencia aquí que nos están indicando. Esta es su regla de correspondencia. F de x igual a x al cuadrado más 1. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? G igual, ¿no? X como Y, que pertenece a los reales, tal que Y es igual a 3x más 2 y X está entre menos 2 y 5. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué información saco de todo lo que está aquí? ¿Qué información saco? Bueno, primero el dominio. El dominio de G, de la función G, sería esto, lo que está aquí. O sea, son, ¿no? Son todos los X que están en ese intervalo de menos 2 a 5. Ahí está el dominio. Y esto que está aquí representa la regla de correspondencia que está aquí, ¿no? G de X es igual a 3X más 2. Y esto es el dominio. Miren acá. H de X igual a la raíz de 2X menos 5 y X pertenece al intervalo de 4,7. Entonces, esto que está aquí, chicos, representa el dominio, ¿no? Ahí está. Ahí está indicado. El dominio de la función H es esto.
Y bueno, y este h de x igual a 2x menos 5, bueno, raíz de 2x menos 5, esto representa su regla de correspondencia. Ya está implícita ahí, ¿no? En la expresión. Bueno, son formas en las cuales ustedes pueden encontrar una función, ¿no? Vean qué significa. Mira, si tú tienes esto, ya tienes que saber qué significa. Dominio, regla de correspondencia. Dominio, regla de correspondencia. Dominio, regla de correspondencia. Seguimos, chicos. Por ahí había algo más que agregar. Bueno, ya esto lo vemos después. No, ahí queda. Vamos a agregar algo más, chicos. Bueno, ahí nos hemos quedado. Vamos a la parte práctica, ¿ya? Ya que nos gane el tiempo. Vean acá, por favor. Parte práctica. Pregunta número 1. Parte práctica, pregunta número 1, dice así. Si todo esto que tú ves aquí es una función, ¿ya? Calcule A más B. Bien, entonces, miren, vemos 2, A más 5. Y por acá yo veo 2,2A menos 3. Vemos que hay dos pares ordenados que tienen una misma primera componente, ¿no? 2 y 2. ¿Qué era lo que pasaba si es que yo tenía dos pares ordenados que tenían una misma primera componente? ¿Qué era lo que pasaba con el A más 5 y con el 2A menos 3? Es que ellos dos también eran iguales. Tienen que ser iguales, ¿no? Claro. Y ahí yo tengo una expresión matemática la cual me va a permitir calcular A. A más 5 tiene que ser igual a 2A menos 3, ¿no? Y de ahí, pues, A sería igual a 8, ¿no? Nada más. Sencillo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos observar? Bueno, acá yo veo 3,b menos 1 y por aquí veo 3,2b menos 7. Ya, pues entonces se concluye rápidamente de que todo esto tiene que ser igual a todo esto, ¿sí o no? Tienen que ser iguales. Entonces lo digo, ¿no? Lo escribo. B menos 1, escríbelo, alumno. A veces uno ve, dice que son iguales, pero no sabe qué hacer. Hay que escribirlo. B menos 1 tiene que ser igual a 2B. 2B, 2B menos 7, ¿no? El B pasa a restar y el menos 7 pasa como más, se encuentra con el menos 1 y quedaría 6. Y como me piden A más B, sería 14. ¿Qué tal, chicos? Facilito, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Pregunta 1 queda. Vamos a la pregunta número 2. Bueno, es lo mismo, ¿no? La pregunta 2 definitivamente es lo mismo, ¿no? 5, 5. Ya sabes que tienes que igualar esto con esto. 6, 6. También. Ahí eso se les dejo a ustedes, chicos, ¿ya? Pregunta 1, ahí está. La 2 para ustedes. La 3. Obtenga la cantidad de elementos del rango. Obtenga la cantidad de elementos del rango. Bueno, ¿qué pares ordenados tenemos aquí? 7,3, 5,4, 3,3, 4,4, 1,9, 2,11, ¿no? Bueno, para ver si esto es una función o no, bueno, de 7, 5, 3, 4, 1 y 2. Todas son diferentes. O sea que lo que tenemos aquí enfrente es una función, aunque no me lo digan, ¿no? Es una función, muy bien. Pero me piden la cantidad de elementos del rango. Bueno, ¿cuál es el rango de la función? El rango de f. El rango de f serían las segundas componentes, ¿no? El 3, el 4, ¿no? 3, el 4, otra vez el 3. No lo repito. No vuelvo a escribir otra vez el 3, ¿ya? Otra vez acá hay 4, no lo vuelvo a escribir el 4. 9, ya está. Y el 11. Parece que aquí la pregunta no era indica la cantidad de elementos, sino indique la suma de los elementos del rango. Parece que acá era la pregunta esta, ¿no? Porque si fuera la suma de los elementos del rango, yo sumaría 3 más 4 más 9 más 11. Y eso suma 27, ¿no?
La suma de los elementos del rango, efectivamente, sí sale 27. ¿No? Muy bien. Muy bien, chicos, tomen nota. No sé si tienen alguna pregunta. Pregunta 3, eso es todo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Bien. A ver. En el siguiente diagrama, calcule lo que me piden o lo que me indican ahí. En el siguiente diagrama. Bueno, E es igual a F de 1. F de 1, muy bien. Estas son las primeras componentes, estas son las segundas componentes. A las primeras componentes se les está aplicando, ¿no? Alguna regla de correspondencia y estoy obteniendo aquí 4, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando dicen F de 1, o sea, ¿cuál es el correspondiente, no? Si aquí es 1, 1 ¿con quién está unido? Con el 4. O sea, F de 1 sería 4. Más F de 2. Cuando es 2, ¿quién es el correspondiente del 2? 5. Y todo esto dividido entre F de 3. F de 3, o sea, cuando aquí es 3, su correspondiente, 6. 9 sextos, simplificando, 3 medios, ¿no? Y esa es la respuesta, chicos. Recontra fácil, ¿no? Pregunta 5, ya está. Borramos lo que está en pantalla, chicos. Es algo sencillo nomás. La 6 es de la misma manera, solamente que hay que poner atención. El 2, ¿con quién está unido? Con el 1, ¿no? Y ahí vamos reemplazando, chicos. Ya eso se los dejo a ustedes. Ya, eso para ustedes. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Pregunta número 7. Bien. De las siguientes gráficas, ¿cuál representa a una función? Bien. Recuerden que para que sea función, ¿no? A cada elemento, ¿no? Del conjunto A le corresponde un único elemento. ¿Ya? ¿Eso qué significa? En un gráfico. Bueno, como pares ordenados, recuerde que significaba que no pueden haber dos pares ordenados que tengan una misma primera componente. ¿Sí? Ya. Y en los gráficos lo que significa es, o sea, la forma práctica de entender esto es, si yo trazo una recta horizontal, para que sea función, la debe interceptar en un solo punto. ¿No? La debe interceptar en un solo punto. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿No? Si yo trazo la recta horizontal aquí, vemos que la intersecta en 2 puntos. En realidad, chicos, ninguna de las gráficas es una función. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, aquí vemos que la intersecta en 2 puntos, ¿no? Aquí, ahí está. Aquí, bueno, yo puedo trazarla aquí, pero también podría trazarla por aquí, ¿no? También podría trazarla por aquí. Y eso, dice, ¿cuál representa una función? Bien, chicos, acá está la teoría, yo estaba explicándolo mal. Disculpe más bien. Mire, en cada caso, bueno, reconozca si la gráfica representa una función. Para reconocer una función, ¿no? Se debe, en una gráfica, ¿no? Para saber si la gráfica corresponde a una función, yo debo trazar una vertical. Vertical, no horizontal. Ahí estaba explicando mal. Si yo trazo una vertical y esa vertical que yo puedo trazarla, ojo, en cualquier lugar, puedo trazarla acá, puedo trazarla acá, vertical, no vertical, ojo, puedo trazarla por acá, pero si intersecta a la gráfica en un solo punto, entonces es función. ¿Cuándo no es función, profesor? Miren, por ejemplo, bueno, esto sigue siendo función. Ah, perdón, esto no es función. ¿Por qué? Porque al trazar la vertical intersecta en 2 puntos. Esto tampoco es función, porque acá la intersecta en 3 puntos. Solamente debe intersectar en un punto. Entonces vamos al ejercicio. Vamos, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Ahí, aquí. ¿No? Por ejemplo, en esta pregunta número 7 debemos trazar verticales. Bueno, si a mí se me ocurre trazar la vertical justo por aquí, te das cuenta que no la intersecta en un punto, ¿no? Bueno, acá tengo problemas para trazar mi línea vertical.
Ahí está. ¿No? Ves que intersecta pues en infinitos puntos, acá en muchos puntos. Yo puedo trazarla acá, claro, la intersecta en un punto, ¿no? Pero justo si la trazo por aquí, intersecta en muchos puntos, o sea que esto no es función, ¿no? No es función. No es función, ¿ya? Aquí, bueno, yo puedo trazar la vertical en cualquier parte. Se me ocurre trazarla por acá, digamos, y veo que la va a intersectar en un solo punto. Entonces esto sí es función. Sí es función. Y aquí, bueno, si se me ocurre trazar la vertical por aquí, bueno, la intersecta en 1, 2, 3 puntos. Si la trazo por otro lugar también, o sea que basta que yo encuentre un lugar donde al trazar la vertical la intersecta en 2 puntos, ya, eso no es función, ¿no? No es función. La única que es función es 2 romanos, nada más. Vamos, siguiente, pregunta 8. Bueno, la A sí es función definitivamente, ¿no? Yo puedo trazar la vertical en cualquier punto y la va a intersectar en un solo punto. B no es función. C no es función. Si trazo la vertical, intersecta en 2 puntos. D no es función, ¿no? Si la trazo por aquí, 2 puntos. Y esto, la E también es función. Aunque, bueno, ahí está media sospechosa esa gráfica, ¿no? Bueno, acá hay media un poco de dudas, ¿no? Con esta gráfica, ¿no? Porque aparentemente no se sabe si por acá ahí es vertical o no. Bueno, hay como que ahí quedan dudas, ¿no? Debería ser que sí. Aparentemente es que sí. Bueno, pero sí lo que no queda duda es que la A sí es función, ¿no? La E parece que también sí es función, ¿no? Vamos a ampliarlo a ver para verlo un poquito mejor. Bueno, sí, es función, ¿no? La regla decía si yo trazo una vertical, puedo trazar la vertical por acá. Podría trazarla por acá también, ¿no? También sería función. Aquí el problema es este pequeño tramo de acá, ¿no? Queda un poco de dudas ahí. Bien, chicos. Seguimos. Seguimos. Bien, ¿cómo es aquí en la 9, por ejemplo, no? Pongan mucha atención. Se tiene el conjunto y me piden que esto, ¿no? F cuadrado de 2, F de 2, F de 2. O sea, cuando la primera componente sea 2, ¿cuánto va a ser la segunda componente? 3. F cuadrado de 2, o sea, esto sería igual a 3 al cuadrado, más F de 6 al cuadrado. F de 6, cuando la primera componente sea 6, la segunda es 5, o sea, acá sería 5 al cuadrado. Dividido entre F de 5. F de 5, cuando la primera componente sea 5, acá va a ser 4. Más F de 4. Y F de 4, cuando la primera componente sea 4, la segunda va a ser 9. A ver, 25 más 9. ¿Cuánto es 25 más 9? 34, ¿no, chicos? Ah, perdón, acá me falta más un F de 1, ¿no? Perdón. Acá me falta más F de 1 y F de 1 es 7. Entonces repito, 25 más 9 es 34. 34 sobre 13. 34 sobre 13. Todo esto más 7. Todo esto más 7. Y bueno, yo tendría que resolver esto, ¿no? 13 por 7, ¿no? 13 por 7 y sumarle más 34 y eso definitivamente no va a salir ese valor de ahí, ¿no? 13 por 7, eso es 91. 91 más 34, 125 treceavos, bueno. Así quedaría. ¿Ya? 125 treceavos. Muy bien, chicos, seguimos. Pregunta 9, ahí queda. Todos los celulares están ocupados. Muy bien, pregunta 10. Bueno, lo mismo. Bueno, chicos, ahí nomás quedaríamos, bueno, siendo, bueno, en la 11, siendo A y B esos conjuntos con esos elementos, donde R1 son los pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano A por B, donde A sea menor que B, indique el número de términos. Eso no es difícil, ¿no? R1 es una relación que cumple lo siguiente, dice que son los pares ordenados. O sea, el producto cartesiano, perdón, el producto cartesiano de A por B. ¿Cuál sería el producto cartesiano?
1,4, 1,5. Vamos a escribirlo ahí. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, chicos. 1,5, 1,4. Me olvidé anotarlo primero. El 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, ¿ya? Ahí está. Ese es el producto cartesiano, chicos, no separados con comas ahí. Ya está. Debo considerar aquellos pares ordenados que sean donde A sea menor a B. A menor a B, ahí está el 1,5 cumple. El 1,4 también. Bueno, en realidad todos, ¿no? En realidad todos cumplen la condición. Entonces todos son parte de la relación, ¿no? Bueno, esto debería transcribirlo acá todo igualito y son 6 términos en total, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que debo considerar solamente los pares ordenados donde A sea menor que B. Mira, 1,5, 1,4, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5. En todos los casos cumple.